Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 61. 059, Awara on the Tip of the Tongue. La base secreta de Zaire en un salón completamente cubierto de metal reluciente, las luces eran brillantes. Una cama de metal fue arrojada a la esquina. La estufa electromagnética zumbaba rítmicamente. Encima, en una sartén, el filete de bestia Glocks recién descongelado chisporroteaba en la mantequilla grasosa. En ese momento, Zaire estaba agachado junto a la cama, concentrado. Bebió de una lata de leche de vaca Stat, mientras esperaba pacientemente a que se cocinara el filete. Quizás sea un efecto secundario de su potente metabolismo. La comida común ya no era suficiente para satisfacer las necesidades diarias de los habitantes de Zaire. Así, poco a poco, empezó a experimentar con alimentos que no fueran dañinos y que no contaminaran el medio ambiente. Provisiones de Waramer. Esto abrió un mundo completamente nuevo para Zaire. Aparte de los ocasionales productos caníbales utilizados como broma, la mayoría de los alimentos de Waramer podrían considerarse delicias exóticas. No hace mucho, después de muchas dudas, Zaire apretó los dientes y probó uno, y quedó irremediablemente enganchado. Tal vez no existía nada parecido a basura entre los restos recuperados a través de su función de salvamento. Lo que pasa es que Zaire aún no había descubierto cómo aprovecharlo al máximo. 10 minutos después. Con la boca todavía grasosa, Zaire terminó su merienda de medianoche. Se levantó satisfecho y caminó lentamente por el salón para ayudar a digerir. Mientras deambulaba, distraídamente activó el simulador. Después de pensarlo un poco, sacó la tan esperada armadura de combate del vacío solar. Auge. La pesada armadura de combate flotó en el aire antes de aterrizar pesadamente sobre el suelo de metal. Jejeje, y sonriendo, Zaire se agachó, pasando continuamente las manos sobre la armadura, como para sentir la dura textura con las yemas de los dedos. Luego, sin ninguna guía, comenzó a ponerse la armadura de combate que tenía delante. Unos minutos más tarde, agarrando despreocupadamente su espada sierra, salió del salón como si se lanzara a la batalla. Saltó al campo de entrenamiento y se volvió loco. Este comportamiento imprudente, aparentemente solo para quemar el exceso de energía, continuó hasta que fue interrumpido por Iron Man, que regresaba al salón de la base con una gran carga de materiales de construcción. En poco tiempo, el hombre de hierro, de 2 metros de altura, se posicionó en el borde del campo de entrenamiento. Sus 2 brazos de metal se plegaron frente a él como un mayordomo en actitud de espera. En ese momento, la luz azul en los ojos de hierro parpadeó levemente. Se dirigió a Zaire, que aún blandía la espada sierra. Buenas noches, honorable Omnisia. Buenas noches, amigo mío, respondió Zaire deteniendo sus golpes. Se quitó el casco cerrado de la armadura de combate y se lo metió debajo del brazo. Con gotas de sudor en la frente, Zaire se acercó al hombre de hierro, sonriendo. Amigo, ¿no crees que ya es hora de que tengas un nombre? No me parece bien que siga llamándote por tu número de serie. En respuesta, el hombre de hierro hizo una leve reverencia, e incluso su voz mecánica parecía tener un matiz de anhelo. Mi señor, los nombres son meras etiquetas, especialmente para seres mecánicos, pero si lo desea, puede llamarme David. ¿David? Zaire parpadeó sorprendido y luego asintió en señal de aprobación. Muy bien, a partir de hoy serás David. Por cierto, ¿cómo va la investigación que te pedí que llevaras? Después de confirmar el nombre, el tono de Zaire cambió abruptamente y la atmósfera previamente relajada se volvió tensa. El hombre de hierro, ahora David, inclina ligeramente la cabeza, como si recuperara información de su cráneo de metal.
Luego habló sucintamente. Las bases secretas de Hydra están repartidas por todo el mundo, con una en el Polo Norte y otra en el Polo Sur, y Europa tiene la mayor cantidad de puntos de contacto, y hay bastantes en América. La noticia de la muerte de Kingpin y el cambio de poder en las bandas de Nueva York parece haber puesto a Hydra en alerta, ya que sus rastros casi han desaparecido de toda la red y sin embargo, ya he identificado algunas identidades reales gracias a contactos anteriores. Los más cercanos a nosotros son varios senadores del gobierno federal, oficiales militares de rango medio y algunos generales de alto rango. La luz azul en los ojos de David parpadeó mientras continuaba. En cuanto a Shield, parece que tienen una red de comunicación interna independiente, así que solo pude recopilar información limitada. Sin embargo, con los nombres que me proporcionaste, he identificado a algunos agentes de bajo rango de Hydra. Por ahora, estos son todos los datos que tenemos sobre Hydra. Al oír el informe, Zaire entrecerró los ojos y se burló. Corta una cabeza, y crecen dos más, quiero ver cuántas cabezas tiene este grupo de herejes para que yo las corte. Antes de terminar su reflexión, Zaire dijo. No los alertemos todavía. Necesitamos mapear toda su estructura organizativa, a diferencia de los orcos, simplemente eliminar a sus líderes podría no ser suficiente. Luego preguntó. ¿Qué pasa con Industrias Roxxon? ¿Cuál es su situación? Los ojos de David parpadearon nuevamente y su cabeza de metal se inclinó ligeramente. Mi análisis sugiere que Roxxon Industries e Hydra no son organizaciones asociadas, o al menos solo tienen intereses comunes en ciertas áreas y Roxxon parece estar únicamente interesado en obtener ganancias de Terra, con influencias en la industria del entretenimiento, los medios de comunicación y la política. Sus objetivos difieren de la dominación mundial de Hydra. Si bien la cooperación entre ellos es posible, sus objetivos finales difieren significativamente. También hay rumores de que el director ejecutivo de Roxxon, Darío Alger, podría no ser humano y Zaire frunció el ceño mientras murmuró suavemente. ¿Influencia extraterrestre? Entrecerró los ojos y se sumió en profundos pensamientos. Al percibir esto, David guardó silencio y esperó pacientemente. Unos minutos después, Zaire habló. Entonces nos ocuparemos de Roxxon primero, las fuerzas herejes pueden esperar, y las eliminaremos a todas de una vez. Pero por los extraterrestres, no quiero esperar ni un minuto más. David hizo una reverencia lentamente. Su cabeza metálica brillaba bajo las luces. Entendido, mi señor, y Industrias Roxxon lo pagará caro. Con esa seguridad, Zaire asintió. Sin mirar atrás, se dirigió hacia el salón. Mientras se alejaba, su voz resonó hasta llegar a David. David, este es tu dominio ahora, no me decepciones, solo necesito saber a dónde ir y a quién cortar, ¿entiendes? La luz azul en los ojos de David de repente se iluminó significativamente. Como órdenes, Omnisia. Chapter 62. 060, Space Necro. Blog y un Red Dash, y... En el salón, Zaire se quitó la armadura de combate y colocó su espada sierra en el lugar que le correspondía. Se sentó con las piernas cruzadas sobre el suelo de metal. Al abrir nuevamente la interfaz del simulador, Zaire notó que aún quedaban 48 horas de tiempo de recuperación para la siguiente simulación. Con el ceño ligeramente fruncido, pensó por un momento. Luego, consumió recursos directamente para evitar el tiempo de reutilización. La aparición de Hydra había aumentado una vez más su sensación de crisis. Zaire decidió aumentar el número de simulaciones para ganar más potencia o equipamiento. Emperador, protégeme, murmuró Zaire para sí mismo y reinició la simulación. Simulación iniciada. Identidades actuales disponibles. Recluta de Katachan, granadero de Krieg, sargento de Kasukin, soldado de asalto de Letalis. Por favor seleccione su identidad de llegada. Si se niega, se seleccionará una identidad al azar. Selección de identidad rechazada. Simulación iniciada. Has llegado al universo de Waramerora. Desconocida ubicación. Borde galáctico. Orfeo, llegaste a la superficie del planeta, te encontraste cayendo del cielo. No pudiste reprimir un grito de miedo. Aterrizaste pesadamente en un lago de agua dulce poco profundo. El impacto le provocó sangrado por la nariz y la boca y perdió el conocimiento. Te hundiste lentamente en las cálidas aguas del lago, estabas al borde de la muerte, despertaste del coma y milagrosamente aún estás con vida. Te encontraste acostado en el sidecar de una moto voladora, cubierto con una manta gruesa y de colores brillantes.
Giraste ligeramente el cuello y viste a una chica de pelo corto con gafas protectoras, conduciendo a toda velocidad la moto voladora. La luz del atardecer brillaba sobre su piel pálida, revelando una leve pelusilla en su delicado rostro. Tu mirada se desvió más allá de sus finos labios rosados y, sobre su alta nariz, viste un par de ojos de color púrpura cristalino y brillante. Por un momento, olvidaste dónde estabas, mientras tus ojos se centraban únicamente en el perfil lateral de la chica. Oye. Grandullón. ¿Te golpeaste la cabeza? La voz nítida de la chica de pelo corto llegó a tus oídos. Sacudiste la cabeza y, después de respirar profundamente, expresaste cuidadosamente tu gratitud por haberte salvado la vida. La chica de pelo corto, controlando expertamente la moto voladora, mantuvo su mirada fija en el camino. Al escuchar tu agradecimiento, una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Grandullón, bienvenido al mundo agrícola, espera, no, quiero decir bienvenido a tu descendencia. Jaja, dijo, riendo con ganas. Cuando recuperaste el sentido, finalmente notaste los interminables campos verdes que te rodeaban. Más allá, enormes máquinas recorrían los campos rociando fertilizantes picantes y agua diluida. El primer día, gravemente herido, la chica de pelo corto te trajo de vuelta a la base. Era un taller de reparación de maquinaria agrícola. La niña de pelo corto, llamada Zoya, vivía allí con su abuelo. Su familia se había encargado de la reparación y supervisión de las explotaciones agrícolas locales durante generaciones. Una vez más, expresaste tu gratitud a Zoya, quien hizo girar su cabello alrededor de sus gafas mientras te miraba fijamente. Después, Zoya llamó a su abuelo. Un anciano musculoso, con extremidades mecánicas, se acercó a ti. Te examinó atentamente por un momento, con el rostro inexpresivo, antes de decirle a Zoya. Este muchacho no parece un rebelde ni un cultista, solo soy una de las monedas del emperador, dijiste débilmente, logrando incorporarte mientras hablabas con el anciano. El anciano parpadeó y luego estalló en carcajadas. El emperador te protege. Bienvenido a mi hogar. El anciano te extendió la mano, ofreciéndote una cálida bienvenida. Al segundo día, tus heridas sanaron completamente. Ustedes estaban acostumbrados a tal recuperación, pero Zoya y su abuelo estaban en shock. Les preguntaste a los dos cómo salir de este lugar. Sonriendo, Zoya te dio una mala noticia. Debido a la inmensidad y el aislamiento del mundo agrícola, aparte de los barcos de cosecha mensuales que recolectaban cultivos y reabastecían a la guarnición, no había opciones de transporte de larga distancia para llegar a la ciudad. Peor aún, el barco de este mes acababa de partir. Al tercer día, estancado allí por el momento, decidiste unirte al equipo de patrulla de Zoya. Juntos, tú y Zoya patrullaban las máquinas gigantes que trabajaban en los campos verdes. Te adaptaste rápidamente al trabajo y te ganaste los grandes elogios de Zoya. Disfrutando de la luz del sol, no pudiste evitar sonreír brillantemente. El cuarto día, las conversaciones entre usted y Zoya se volvieron más profundas. Sin darte cuenta compartiste con ella algunas de tus experiencias de combate. Esto pareció resonar en Zoya. A través de sus palabras, se enteró de que Zoya tenía un hermano mayor. Actualmente estaba sirviendo en las fuerzas de defensa de la ciudad. Si no fuera por la avanzada edad de su abuelo y la necesidad de cuidarlo, Zoya también se habría unido a las fuerzas de defensa para luchar por el emperador junto a su hermano. Moviste los labios ligeramente, pero al final elegiste permanecer en silencio. No podías cambiar, ni querías destrozar, los sueños de una joven que desde hacía mucho tiempo aspiraba a esto. El quinto día, aburrido, decidiste aprender algunos conocimientos agrícolas del abuelo Beth. Beth comenzó a hacer preguntas inquisitivas sobre tus antecedentes. Seleccionaste algunas historias de batalla que pudieran compartirse y las convertiste en una conversación informal. Esto pareció despertar el interés de Beth. Incluso compartió contigo su reserva de alcohol casero que guardaba desde hacía mucho tiempo. Los dos tuvieron una conversación animada. Tal vez impulsado por el alcohol, Beth no podía dejar de acariciar su extremidad mecánica, con una mirada nostálgica en sus ojos. En la primera semana, parecía que ya te habías acostumbrado a esta vida rara y pacífica. Tus días estaban llenos de luz solar, brisa y el penetrante olor del fertilizante. En algún momento, la emocionada Zoya siempre estuvo a tu lado, molestándote constantemente para que contaras más historias de guerra. La mayoría de las veces te negabas, pero a veces no podías resistirte a sus incansables súplicas y compartías algo.
Terminaste enseñándole a Zoya muchas técnicas prácticas de combate, tratando de usar el agotamiento físico para quemar el exceso de energía de la chica. El abuelo Bed no te detuvo. De hecho, te pidió que aumentaras el entrenamiento de Zoya. Te convertiste en el mentor de Zoya. Parecía que te habías adaptado a esta vida. La distancia entre tú y Zoya se había vuelto cada vez más ambigua. Chapter 63. 061, Space Necro. Bloody 100 Dash, Medium. En la segunda semana, grandes extensiones de cultivos parecieron entrar en su fase de polinización. Con una sonrisa en tu rostro, te paraste entre grupos de flores amarillas florecientes, mirando a lo lejos. Has visto innumerables creaciones mecánicas del tamaño de abejas emerger de los vientres de máquinas enormes. Como trabajadores incansables, revoloteaban de un lado a otro por los amplios campos, recolectando y polinizando sin descanso, de día o de noche. Satisfecho, estabas a punto de darte la vuelta y marcharte, pero inesperadamente, Zoya vino a buscarte. Recibiste tu recompensa por convertirte en maestro. Con cuidado, comenzaste a aprender a conducir una moto voladora. Siempre parecías tener dificultades para controlar la dirección de la bicicleta, a menudo desviándote hacia los cultivos, enviando pétalos y polen volando por todas partes. Con una flor amarilla detrás de la oreja, Zoya de veces se reía sin control. Ella se burló de ti, diciendo que tu torpe manera de montar parecía la de un duende tonto y torpe. Le recordó un cuento que su abuelo, Beder, solía contarle antes de dormir cuando era niña, sobre un duende que soñaba con convertirse en un gran inventor. Saliste de entre las flores aplastadas, sacudiéndote torpemente el polen pegado a ti. Escuchaste la risa de Zoya. Pero en lugar de enojarte, imitaste intencionalmente el andar torpe y saltarín del duende. Tu imitación fue tan vívida que parecías un gigante travieso burlándose de los sprites. La risa de Zoya se hizo aún más alegre y no pudiste evitar sonreír aún más brillantemente. En la tercera semana, los cultivos polinizados, en apenas unos días y noches, entraron en su fase de fructificación rápida y se acercaron a la madurez. Terminaste tu patrulla asignada y te acostaste en el techo de la fábrica para descansar. Mientras tanto, esperabas la cena que Zoya estaba preparando con tanto esmero. De repente, frunciste el ceño y tu mirada se fijó en el cielo nocturno, donde acababan de aparecer dos brillantes vórtices entre las estrellas. Sintiéndote incómodo, bajaste del techo. Encontraste al anciano Beder, que estaba reparando una máquina y compartiste tus preocupaciones. El musculoso Beder hizo una pausa en su trabajo. Te miró, poniendo los ojos en blanco con incredulidad. Es solo una supernova de las antiguas estrellas gemelas Karakurt que llegan al final de su vida, chico, no me importa si quieres cortejar a mi nieta, pero aún así deberías escuchar las transmisiones del Imperio a tiempo. Beder te bromeó un poco, pensando que estabas exagerando. Pero ignoraste la burla del anciano. Respiraste profundamente. Tal vez para aliviar la vergüenza en tu rostro, o tal vez para suprimir la inquietud que te roe el corazón. Durante la cena, parecías distraído. Su comportamiento aparentemente irritó a la irascible Zoya. Con la mente agobiada por las preocupaciones, no te molestaste en intentar animarla. Para evitar que Zoya se molestara, buscaste a Beder una vez más. Le preguntaste si en su casa había algún arma guardada. Beder dudó, luego movió su extremidad mecánica para sacar una vieja pistola láser y 2 granadas de fragmentación de debajo de su cama. Emocionado, guardaste las granadas en tu abrigo. Agarrando la pistola láser, sentiste una sensación de comodidad invadiéndote. Regresaste a tu propia cama. Instintivamente, murmuraste una oración al emperador y cerraste los ojos con una sensación de paz. Se sentía como si uno se deslizara hacia un sueño del cual no podía despertar. Aturdido, abriste los ojos. Tus pensamientos parecían lentos, probablemente debido al sueño. Para tu sorpresa, te encontraste sentado en una mesa enorme y extraña. Mirando a su alrededor, la mesa estaba cubierta de un espeso polvo, con platos llenos de ceniza y suciedad desconocidas. Aún más horroroso es que entre las cenizas y el polvo se encontraban esparcidos trozos de carne de color rojo sangre, parecidos a miembros humanos. Tu expresión se quedó en blanco mientras seguías girando la cabeza, escaneando la extraña y grotesca escena frente a ti. Alrededor de la mesa se encontraban figuras altas, envueltas en pieles antiguas, con los rostros aparentemente ocultos tras máscaras metálicas de calavera. No paraban de agarrar la carne, intentando metérsela en la boca, que abrían y cerraban. Sin embargo, la carne no podía entrar en sus estómagos inexistentes.
Pieza a pieza, la carne atravesó sus huecos pechos metálicos, cayendo directo al suelo manchado de sangre. Al mismo tiempo, notó a un hombre de mediana edad, bien vestido y con la mirada perdida, sentado en un rincón de la mesa. Parecía completamente paralizado por las aterradoras vistas que tenía ante sí. De su boca y de su nariz goteaba espuma blanca, y desde lo más profundo de su garganta salían de vez en cuando murmullos incoherentes. Todo lo que viste parecía tan real. No se podía distinguir dónde terminaba el sueño y comenzaba la realidad. Luchaste por pensar a través de la niebla en tu mente, desesperado por despertar y escapar de este aterrador banquete. Pero para tu horror, no importa cuánto lo intentaste, no pudiste liberarte de las cadenas invisibles que te sujetaban. De repente, la luz que había frente a ti se atenuó. Una mano metálica se cerró fuertemente alrededor de tu garganta. Te esforzaste por mirar, solo para ver una figura aterradora envuelta en un pelaje rojo sangre mirándote directamente. Querías detonar las granadas de fragmentación escondidas en tu abrigo, pero descubriste que no pudiste resistirte. En ese instante, una voz áspera y chirriante, como metal raspando contra metal, te perforó los oídos y te hizo temblar los nervios. La dinastía Menak, regresa, el banquete de carne, innecesario, un intruso, murmuró la aterradora figura, las frías y crípticas palabras teñidas de confusión. Tu conciencia empezó a desdibujarse. Le costaba respirar. Estabas al borde de la muerte. De repente, te despertaste sobresaltado en la cama. Empapado en sudor, un grito de terror que había quedado atrapado en tu interior finalmente escapó de tu garganta. Abriste los ojos con cautela. De pie frente a ti estaba Beder, con el rostro lleno de preocupación, y desde la habitación de Zoya llegaban sus ansiosas preguntas. Suspiraste aliviado. Después de un momento de tranquila reflexión, te levantaste y te acercaste a Beder. Con una expresión sincera, lo instaste, diciéndole que habías recibido una revelación del emperador. Una crisis desconocida y aterradora estaba a punto de azotar este planeta. Los tres tuvieron que irse inmediatamente, cuanto antes, mejor. Cuanto más lejos, mejor. Beder frunció el ceño y te miró fijamente a los ojos, su expresión fluctuaba con incertidumbre. El anciano permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente apretar los dientes y tomar una decisión. Zoya. Plan A. Gritó Beder hacia la habitación. Chapter 64. 061, Space Necromancy. Bloody Cien Dice, I2, In, 1. En la cuarta semana, los campos se extendían interminablemente, repletos de frutos regordetes y maduros que colgaban pesadamente de cada árbol. Pero el barco de la cosecha, que simbolizaba la prosperidad y era esperado como un pájaro gigante y gordo, como lo llamó Zoya, no había llegado según lo previsto. Examinaste tus alrededores, tus ojos recorriendo las frutas de piel morada, mientras tu mano apretaba la pistola láser. Sentado en el sidecar de la moto voladora de Zoya, corriste rápidamente sobre los cultivos. El anciano, Beder, con sus gafas de sol a prueba de viento, conducía hábilmente otra moto voladora, siguiéndolos de cerca a ambos. Decidido en sus acciones, Beder había seguido tu consejo. Ahora, los tres se dirigían hacia uno de los pocos asentamientos en este planeta, la ciudad de Blessing. Solo allí encontraréis el centro de tránsito necesario para abandonar este mundo agrícola. Te moviste ligeramente y echaste un vistazo rápido al pálido perfil de Zoya antes de captar la figura de Beder en tu visión periférica. Estabas seguro de que el anciano era mucho más que un simple granjero que sabía manejar máquinas. Sus movimientos rápidos y decididos sugerían que era un veterano imperial experimentado. Fijando tu mirada hacia adelante, un atisbo de sonrisa se dibujó en tus labios. De repente, la voz de Zoya llegó a tus oídos. La reciente explosión de supernova de las estrellas gemelas Caracul había interrumpido la red de comunicaciones del planeta con sus oleadas de energía. Esto hizo imposible que te comunicaras con el hermano de Zoya. Como miembro de la Fuerza de Defensa Imperial estacionada en Blessing, tenía la autoridad para organizar una nave para su partida de este planeta. Zoya estaba aún más preocupada por la seguridad de su hermano. Obligado por el deber, tal vez no podría irse contigo. Mantuviste una presencia silenciosa, escuchando atentamente sus preocupaciones. Tenías dudas sobre si los tres lograrían subir a ese barco. Sin embargo, el anciano, Beder, parecía imperturbable. Creyendo que tenía un plan de respaldo, decidió seguir su ejemplo. Después de un día y una noche de viaje incansable, te acercaste a tu primera parada de descanso.
Las motos voladoras, después de haber sido llevadas al límite, necesitaban reabastecerse de combustible, y sus motores necesitaban piezas nuevas y una oportunidad para enfriarse. Pero al llegar al área de descanso, no encontró señales de vida. Al instante en guardia, la pistola láser en tu mano zumbó, lista para disparar. La voz del anciano Vedder rompió el silencio. Explicó que el área de descanso estaba atendida por un viejo amigo, alguien que había considerado ese lugar como su hogar y no se marcharía fácilmente. Respirando profundamente, le advertiste a Zoya, que parecía tensa, que se preparara para un escape rápido. Rechazaste la oferta de Vedder de unirte a la búsqueda y saltaste de la moto voladora, acercándote sigilosamente al puesto de avanzada. Entraste al almacén sin problemas. La visión de un cuerpo humano, despojado de su piel, tendido en el suelo, con sangre acumulándose a su alrededor. Alrededor del cuerpo, fragmentos de varios servidores rotos cubrían el área. A pesar de una búsqueda exhaustiva, no encontraron ningún enemigo. Quienquiera que haya hecho esto se desvaneció como un fantasma, sin dejar rastro. Al salir del almacén, le informaste a Vedder de la escena e instas a Zoya a apresurarse con las reparaciones y el reabastecimiento de combustible. En el interior, mirando el cuerpo de su amigo, la expresión de Vedder se oscureció. Después de un momento de silencio, te dijo por qué confiaba en ti. Su fe estaba impulsada por la voluntad divina del emperador y los instintos de un viejo soldado. La escena ante él también confirmó que el pacífico mundo agrícola que una vez conoció había desaparecido. Finalmente, Zoya terminó las reparaciones y el reabastecimiento de combustible, luego comenzó a recolectar frutas maduras de los cultivos cercanos para abastecerse. Con gran pesar, Vedder describió los próximos pasos. Al ingresar a Blessing, se encontraba el hermano de Zoya mientras Vedder buscaba otras opciones. Si su hermano no podía conseguirte un barco, debías dirigirte al callejón Cuerno Roto en la ciudad y buscar a un vagabundo llamado Mano Roja, que te ayudaría a partir, con o sin Vedder. Sí, y si no lo logro, ¿cuidarás de Zoya? Preguntó Vedder, vacilante y con tono sereno. Permaneciste en silencio, luego miraste a Zoya, que recogía alegremente una fruta grande, y asentiste lentamente. Y así, los tres reanudaron su viaje, huyendo a través de la tierra. Los puestos de avanzada que pasaste estaban desiertos o cubiertos de sangre y cadáveres. Días después, polvorientos y cansados, finalmente llegaste a las afueras de Blessing. Incluso Zoya, inexperta en la guerra, percibió que algo andaba mal. Al lado del camino había un transporte de tropas chimera abandonado y un tanque Le Mans Russe. Levantaste tu pistola láser y te acercaste a investigar. Las armas pesadas estaban cargadas de combustible, libres de problemas mecánicos, con los espíritus de las máquinas aún vibrantes. En el transporte de tropas, descubriste algunos equipos abandonados, incluido un Elgun y equipo de protección disperso. Llamaste a Zoya y Vedder y le colocaste un casco de la Fuerza de Defensa Imperial en la cabeza a Zoya. Al encontrar su mirada inquieta, ajustó suavemente la correa de la barbilla. Le entregaste la pistola láser y le ordenaste que disparara primero y preguntara después si surgiera algún peligro. Sin emociones, colocaste la batería sobre tu espalda y tomaste el Elgun. Vedder, con sus extremidades mecánicas, recogió una pistola láser caída, con nostalgia en sus ojos. Con todo preparado, dejaron atrás las ahora desgastadas motos voladoras y decidieron caminar hacia el pueblo. La desolación se encontró con tu mirada cuando entraste, el suelo estaba lleno de cráteres y restos humanos desollados. Se escucharon explosiones provenientes de la dirección de la guarnición imperial, lo que sugiere una resistencia en curso. Incluso Zoya, por lo general intrépida, se encogió detrás de ti. Su miedo era palpable. Instintivamente, apretaste con más fuerza el Elgun, mientras tus ojos buscaban cualquier movimiento. Vedder examinó el área, frunciendo el ceño y, en voz baja, sugirió dirigirse directamente a Broken Hornady. Zoya, ansiosa por su hermano, dudó pero se quedó cerca. En ese momento, 7 u 8 humanos armados salieron corriendo de una esquina cercana, con expresiones de pánico. Abriste la boca para hablar, pero ellos enloquecieron al verte y levantaron sus armas. Sin expresión, apretaste el gatillo. En cuestión de segundos, el fuego del Elgun redujo al grupo a cenizas. Pero los disparos atrajeron a un enemigo mucho más letal. En un instante, una figura espantosa emergió de las sombras, encorvada como un ghoul. Su cabeza de metal con forma de calavera estaba manchada de sangre, su cuerpo de metal viviente reflejaba la luz fría. Cuchillas afiladas y delgadas reemplazaron sus dedos. Sus brazos y cuello estaban envueltos en piel humana como una capa espantosa.
Lo más horroroso de todo es que de su espalda colgaba un esqueleto que se balanceaba como un estandarte macabro. El desollador Necrón. Con los ojos muy abiertos, apuntaste con la L1 y apretaste el gatillo. «¡Corre!», gritaste, la desesperación era evidente en tu voz. El L1 rugió, los rayos impactaron el metal, pero no tuvieron efecto. En cambio, el ataque solo enfureció al desollador. Con los dientes apretados, mantuviste presionado el gatillo, ganando tiempo para que Zoya y Beder escaparan. Entonces, Beder respiró profundamente. Levantó su brazo mecánico, revelando un arma más grande. Una pistola Volter. El anciano musculoso, que llevaba gafas de sol, pasó junto a ti. «Vayan. Busquen a Mano Roja en el callejón del Cuerno Roto», ordenó, sin mirar atrás. Con un rugido ensordecedor, la pistola Volter se disparó, deteniendo momentáneamente al desollador. Dejaste de disparar porque el L1 se sobrecalentó. Girándote, agarraste a Zoya y la pusiste sobre tu hombro. Ella se aferró a ti, sus ojos morados llenos de lágrimas. «Abuelo», gritó, pero Beder respondió sin girarse. «Vive, niña. Sobrevive», gritó. Él mantuvo a raya al desollador con disparos precisos, mientras tú llevabas a Zoya a los callejones. Después de varios segundos, los rayos se detuvieron. Con los ojos secos, seguiste adelante, Zoya sobre tu hombro, las lágrimas cayendo en silencio. Mientras te movías, Zoya se calmaba, guiándote a través del laberinto de edificios. Minutos después, ya tenías a la vista Broken Hornady. Pero un proyectil que venía de la guarnición cayó cerca, arrojándolos a ambos al suelo. Mareado, intentaste levantarte y te diste cuenta de que la metralla te había cortado la pierna y había sangre acumulándose a tu alrededor. Mirando a su alrededor, vio a Zoya a unos metros de distancia, con su casco destrozado. Parecía ilesa, salvo por una herida sangrante en la frente. Respirando profundamente, te arrastraste hasta su lado. Pero entre el polvo que se asentaba, apareció una figura aterradora. Te quedaste mirando con horror cómo emergía el desollador, luciendo el rostro viejo y marchito de Beder en su cráneo de metal. Un susurro profundo e inquietante resonó en la criatura. «Zoya», murmuró el desollador. Apretando los dientes, tomaste tu última granada de fragmentación y la arrojaste a la monstruosidad que avanzaba. Arrastraste hacia Zoya e intentaste despertarla, pero le salía sangre de la boca y la nariz. Tus labios temblaron cuando te diste cuenta de que sus heridas eran fatales. Acuñándole la cabeza, murmuraste disculpas mientras las lágrimas caían sobre su rostro. Los pesados pasos del desollador se acercaron. Alcanzaste la granada final. La explosión los consumió a ti y a Zoya. En trance, pareces ver a Zoya inconsciente elevándose lentamente en el aire, y un par de alas blancas parecen crecer detrás de ella, tu conciencia está sumida en la oscuridad. Estás muerto. Chapter 65. 062, Zoya Sobering Motorcycle. Fin de la simulación, duración. 30 días. Esta simulación arrojó opciones para la conservación. 1. La pistola explosiva de Beder, ordinaria, etiqueta. Los viejos soldados nunca mueren. Simplemente se desvanecen. 2. Cuento para dormir. La leyenda del camino hábil del espíritu del pedo, conjunto completo, etiqueta. Esto debería ser solo una leyenda, ¿no? 3. La aeromoto de Zoya, reliquia, etiqueta. Viejo grandullón y vive bien. El tiempo de simulación superó las 24 horas, el desgaste del simulador persiste. Tiempo de recuperación. 30 horas. Tiempo de recuperación disponible. 449 horas. ¿Te gustaría utilizar el tiempo de recuperación? Tiempo de enfriamiento no consumido. El simulador entra en enfriamiento natural, se puede omitir en cualquier momento. La simulación ha terminado. Zaire, con los ojos bien abiertos, se quedó mirando en estado de shock el texto del simulador durante un buen rato. Se quedó en silencio por un rato y luego murmuró lentamente. Este maldito simulador, Zaire no podía imaginar qué emociones había experimentado la versión simulada de él. Estaba alejado de todo, incapaz de sentir realmente una conexión. Sin embargo, Zaire lo entendió. En ese momento, la versión de sí mismo en la simulación probablemente sintió una desesperación más allá de cualquier cosa imaginable. La mirada de Zaire pasó por la pistola explosiva de Beder y se detuvo en la moto voladora de Zoya. Levantó ligeramente la barbilla y respiró profundamente. Entonces, sin dudarlo, eligió la última recompensa. Ruido sordo.
Acompañado por el ruido metálico en el suelo, un aerodeslizador azul claro, que pesaba media tonelada, apareció ante Zaire. Se levantó lentamente y se acercó, sus manos cálidas acariciaron suavemente la fría superficie del metal. En ese momento, en lo más profundo del corazón de Zaire, emociones complejas surgieron y se balancearon como mareas. En una confusa conciencia, el texto del simulador ya no parecía una mera simulación. En cambio, se convirtió en una manifestación tangible de un mundo real. Dentro del universo de Waramer, una niña humana llamada Zoya una vez montó esta misma moto voladora, corriendo a través de campos verdes. La brisa fresca alborotó su cabello corto. Flores amarillas en sus sienes, y su risa resonó por toda la tierra y Zaire, momentáneamente absorto, notó que había algo colgado en el manillar de la aeromoto. Eran un par de gafas que a Zoya le gustaba usar sobre su cabello corto. Con expresión solemne, Zaire lo recogió, dudando por un momento mientras lo sostenía frente a su cara. Estaba a punto de probárselos, cuando vio algo grabado dentro de las gafas. Una secuencia única de texto imperial le llamó la atención. Aunque Zaire no entendía el idioma, un destello de intuición le reveló el significado. Que el emperador me bendiga. Parece que he encontrado a alguien que me gusta, un tipo grande y viejo. Y en ese momento, el rostro de Zaire se tensó. Una emoción desconocida surgió de su garganta. Tomó varias respiraciones profundas, obligándose a tragar. Entonces, con el rostro inexpresivo, Zaire volvió a colocarse las gafas apresuradamente, como un depredador sigiloso. Salió corriendo del área de descanso. Ah, mi señor. En el vestíbulo de la base, brillantemente iluminado, David, que había estado puliendo materiales de construcción, miró hacia arriba. Sus ojos azules parpadearon confundidos mientras Zaire salía furioso. David estaba a punto de saludarlo y fomentar cierta camaradería. Pero Zaire no miró atrás y salió corriendo de la base secreta. David inclinó su cabeza de metal, murmurando mientras volvía a su trabajo. Quizás el gran Onisia olvidó apagar el gas en casa. 90% de probabilidad. Con expresión rígida, Zaire salió corriendo del sótano. No subió a su apartamento. En lugar de eso, salió corriendo del edificio. Entre las luces de neón que iluminaban la calle, corrió. Su enorme figura siguió adelante, usando el esfuerzo físico y las calles familiares de la ciudad para luchar contra sus crecientes emociones. Zaire corría sin rumbo por Manhattan, como un toro enloquecido. Sus pesados pasos perturbaban a las personas sin hogar que dormían en las aceras, así como a algunos transeúntes ebrios. Incluso algunos pequeños delincuentes asustados se dispersaron. Algunos transeúntes, pensando en filmarlo, encontraron sus teléfonos misteriosamente apagados hasta que la sombra de Zaire desapareció. 30 minutos después, el pecho de Zaire se agitaba y su respiración se volvía entrecortada. Con el sudor perlándose en su frente, disminuyó la velocidad para recuperar el aliento. Su mirada estaba desenfocada mientras miraba a su alrededor, sin estar seguro de hacia dónde había corrido. Miró hacia arriba, familiarizándose con el entorno hasta que se dio cuenta de su ubicación. Había cruzado la mayor parte de Manhattan, en el sur, hasta Harlem, en el norte. ¡Zas! Zaire exhaló lentamente. Negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios, como burlándose de sus acciones anteriores. Entonces, una fresca brisa nocturna pasó sobre su cuero cabelludo, aportando consuelo y claridad a su mente. Con una leve sonrisa, Zaire se giró y caminó por una calle poco iluminada hacia su casa. Al poco tiempo, entró en un callejón estrecho. Un atajo hacia casa. Pero después de unos pocos pasos, Zaire vio algo inusual. Bajo una tenue luz de la calle se encontraba un hombre de mediana edad con un traje morado, golpeando violentamente a una niña. La muchacha, vestida con un vestido amarillo y con cabello negro, permanecía inmóvil, sin oponer resistencia ni esquivar nada. Los gritos furiosos del hombre llenaron el aire y llegaron a oídos de Zaire. Mi querida Jessica, ¿crees que puedes desafiarme? Déjame decirte, estás delirando. Al oír las amenazas del hombre, Zaire frunció el ceño. Consideró cambiar su ruta. Él no era un superhéroe ni tenía ganas de intervenir. Pero cuando Zaire se dio la vuelta para irse, la voz del hombre lo detuvo en seco. Mira. Un saco de boxeo adecuado.
Jessica, ve a matarlo por mí. Chapter 66. 063, Jessica Jones. MMM. Con expresión fría, Zaire detuvo los movimientos entre sus extremidades. Inmediatamente retiró los pasos que había dado. Enfrentándose a su enemigo, se preparó para la batalla. En ese momento, una muchacha de pelo negro con un vestido amarillo se abalanzó hacia Zaire. Parecía una marioneta humana bellamente elaborada, sus movimientos increíblemente rígidos. Con sus ojos ligeramente rojos, levantó su delicado brazo ante la orden del hombre de mediana edad, su expresión estaba vacía mientras balanceaba su puño fuertemente cerrado. Zaire respiró profundamente. Solo por el fuerte golpe que llevaba el sonido del viento impetuoso, inmediatamente determinó que la chica frente a él definitivamente no era un humano común. Sobrehumano. Y no solo uno. En un abrir y cerrar de ojos, Zaire entrecerró los ojos. Su espalda musculosa se dobló ligeramente y los músculos de sus piernas se tensaron, sus pies presionaron con fuerza contra el suelo. En un instante, se transformó en una espada desenvainada. Cargando directamente hacia la llorosa chica de cabello negro. Zaire, ahora en modo de batalla, parecía cambiar a una personalidad diferente. Se enfrentó con calma a la chica de cabello negro, que poseía superpoderes desconocidos. Con un simple paso lateral, Zaire esquivó sin esfuerzo su torpe pero pesado golpe. Antes de que la muchacha de cabello negro pudiera retraer su brazo y continuar su ataque, Zaire, con los ojos entrecerrados, de repente agitó su musculoso brazo. Una fuerza masiva, alimentada por la rabia contenida, golpeó a la niña directamente en el cuello. Estallido, acompañada por el violento sonido de la carne chocando, la llorosa chica de cabello negro voló por el aire como una mariposa amarilla danzante. Su falda revoloteó mientras se estrellaba fuertemente contra la pared del callejón. Ruido sordo. La pared de ladrillos se hizo añicos con el impacto, creando una gran agolladura. Antes de que la chica de cabello negro pudiera siquiera tocar el suelo, Zaire rápidamente desvió su mirada. Una sonrisa cruel se extendió por sus labios. Su hombro musculoso se hundió ligeramente y su paso se aceleró. Zaire cargó sin vacilar hacia el hombre de mediana edad que estaba no muy lejos. ¿Cómo es esto posible? En un instante, el hombre del traje morado abrió instintivamente los ojos, como si sus globos oculares fueran a salirse de sus órbitas. Su boca dejó escapar un grito aterrorizado. Amiga. Esto es un malentendido. Jessica. Vuelve. Antes de que pudiera terminar, percibiendo la intención asesina no disimulada en los ojos de Zaire, el rostro del hombre de mediana edad se oscureció de repente. Él respiró profundamente. Con tranquila determinación, dio una orden final al gigante que se acercaba. Alto de inmediato. Le ordeno que cese toda acción. Sin embargo, el superpoder del hombre, que funcionaba perfectamente en humanos comunes, parecía completamente ineficaz contra Zaire, que ya se estaba acercando. Chocar, en un abrir y cerrar de ojos, el hombro musculoso de Zaire chocó con fuerza contra el hombre desprevenido. Lo aplastó contra la farola. Dada la diferencia de tamaño entre ellos, el impacto de la carga de Zaire cayó de lleno en el rostro del hombre. ¡Puaj! La nariz del hombre colapsó instantáneamente y los huesos se rompieron bajo la fuerza. Hasta los dientes de su boca se hicieron añicos. Aprovechando el momento, Zaire, con los ojos rojos como la sangre, levantó su otro brazo musculoso. Grieta. Acompañado por el sonido nítido de huesos rompiéndose, el cuello del hombre de mediana edad se quebró como un lápiz frágil. Su cabeza colgaba débilmente sobre su hombro. Los ojos sin vida del hombre parecían expresar incredulidad y conmoción. Cuando sus intenciones asesinas se desvanecieron, Zaire suspiró aliviado. Dio un paso atrás, permitiendo que el cuerpo del hombre se deslizara lentamente por el poste de luz ahora ligeramente deformado. Zaire entonces miró fijamente la sangre púrpura que emanaba de la herida del hombre, incapaz de evitar fruncir el ceño. ¿Es una forma de vida extraterrestre? ¿O un efecto secundario de su superpoder? ¿Cuál es exactamente su superpoder? ¿Es lingüística? Zaire murmuró para sí mismo, mirando el cadáver. Antes de que pudiera terminar de hablar, su teléfono, que había guardado en el bolsillo, vibró de repente. Entonces vino la voz mecánica de David.
Honorable Omisa, el oponente no es una forma de vida extraterrestre, sino un humano insensato que abusó de sus nuevos superpoderes. Al escuchar la respuesta de David, Zaire parpadeó y dejó escapar una risa fría. Luego se giró para acercarse a la chica de cabello negro, con la intención de ver cómo estaba. Sin embargo, la muchacha, que había recibido todo el golpe de Zaire, parecía no haber muerto en el acto. Ella se apoyó contra la pared, medio tumbada entre los escombros. Sus manos, cubiertas de arañazos, protegieron su rostro mientras sollozaba tristemente. Fue como si, con la muerte del hombre de mediana edad, la muchacha de cabello negro hubiera recuperado la libertad que había perdido, como una marioneta liberada de sus cuerdas. Golpe sordo, golpe sordo, golpe sordo. Cuando los pesados pasos de Zaire se acercaron, la ya cautelosa muchacha de cabello negro de repente levantó la cabeza. Ella tiró de su vestido roto, tratando de curvar sus piernas expuestas hacia adentro. Con los ojos inyectados en sangre, miró a Zaire. La incertidumbre se reflejó en su rostro. Gracias a la tenue luz detrás de ella, Zaire finalmente pudo ver su apariencia claramente. Él reconoció instantáneamente su identidad. Parecía ser una estudiante de Central City High School. Además, ella fue compañera de clase de Zaire en la escuela secundaria y con sus pensamientos acelerados, Zaire levantó una ceja y preguntó suavemente a la chica de cabello negro. Jessica Jones. Al oír su nombre, la niña, luchando por reprimir los sollozos, instintivamente abrió los ojos. Parecía incapaz de reconocer un Zaire que había cambiado drásticamente. Después de dudar por un momento, la chica de cabello negro enderezó la espalda y dijo débilmente. Soy yo. Gracias por salvarme la vida, Zaire, entrecerrando los ojos, la interrumpió. ¿En este momento quieres vivir o morir? La niña quedó desconcertada, aparentemente incapaz de procesar sus palabras. Ella miró a Zaire aturdida mientras su boca producía un sonido involuntario. Zaire, con rostro inexpresivo, levantó de repente su musculoso brazo. Flexionó la muñeca y entrecerró los ojos mientras decía. Esta noche no me viste, ¿entiendes? Por supuesto, si quieres buscar la muerte, puedes decirlo. Le estás dando demasiadas vueltas. Odio a ese demonio que me ha atormentado durante tanto tiempo. La muchacha inteligente pareció comprender las preocupaciones de Zaire. Ella desvió la mirada, sus ojos llenos de resentimiento se fijaron en el hombre muerto, burlándose suavemente. Sin dudarlo, la chica de cabello negro declaró. Llamaré yo mismo a la policía y me haré responsable del asesinato. Y no revelaré nada sobre ti, lo juro por mi vida. En ese momento, Zaire, entrecerrando los ojos, miró a los ojos de la muchacha, que irradiaban un odio sin límites, y guardó silencio. Unos segundos después, Zaire se volvió hacia el poste de luz sin expresión alguna. Se inclinó y levantó el cuerpo del hombre de mediana edad. Sin mirar atrás, se adentró más en el callejón. Por tu perspicacia, muchacha, puedes vivir e ir al hospital. Chapter 67. 064, New Target. Red River Orphanage. ZZZZZ. Un plasma azul brotó de la boca del cañón. Con rostro inexpresivo, Zaire dejó caer la pistola de plasma de su mano. El cuerpo del hombre de mediana edad que yacía a unos metros de distancia había quedado completamente derretido en cenizas por el intenso calor. En ese momento, David, de pie detrás de Zaire, levantó su cabeza metálica. Una luz azul parpadeó en las cuencas de sus ojos mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante y decía. Mi señor, he descubierto la identidad de esta desafortunada alma. Zaire levantó una ceja y se giró para mirar al hombre de hierro. Pareció aceptar esta afirmación y asintió, diciendo. Seguir. Superhumano, hombre, 42 años, comúnmente conocido como Kill Graves, nombre real Kevin Thompson, la voz mecánica del hombre de hierro continuó lentamente. Su experiencia vital es bastante compleja. Quedó huérfano y fue abandonado en el orfanato Río Rojo. Tras convertirse en adulto, parece haber trabajado como espía durante un tiempo antes de usar sus superpoderes para viajar por el mundo. Antes de que David terminara de hablar, la luz azul en las cuencas de sus ojos volvió a parpadear. Las imágenes comenzaron a reproducirse repetidamente frente a Zaire. En su mayoría mostraban al hombre de mediana edad apareciendo en varios lugares alrededor del mundo, junto con imágenes de víctimas suicidándose o matándose entre sí.
Antes de que Zaire, que permaneció en silencio, pudiera responder, el hombre de hierro continuó. Debido a su arraigada costumbre de vestir un traje morado, las víctimas supervivientes lo llaman el hombre púrpura, ha manipulado a personas para que se suicidaran y asesinaran, ha insultado a mujeres descaradamente y ha robado obras de arte y gemas, sus actos son bastante atroces. Se podría decir que su muerte sería un alivio. Justo cuando Iron Man terminó de hablar, Zaire, respirando profundamente, preguntó de repente. ¿Cuáles son sus superpoderes? ¿Controla a la gente mediante la palabra? Al escuchar la pregunta de Zaire, Iron Man giró lentamente su cabeza metálica y las imágenes que se reproducían ante él desaparecieron instantáneamente. Pareció reflexionar un momento antes de decirle a Zaire. El análisis de los informes de autopsias de todo el mundo muestra que los fallecidos tenían virus desconocidos en sus cuerpos. Este podría ser el secreto de su capacidad para controlar a la gente. El hombre púrpura es esencialmente una gran incubadora de virus móvil. Después de escuchar la descripción de Iron Man, Zaire, con los ojos entrecerrados, asintió levemente. Después de pensarlo un momento, dijo. Crea un archivo sobre este superhumano y guarda su información, creo que incidentes similares serán cada vez más frecuentes en el futuro. Dicho esto, Zaire guardó la pistola de plasma y estaba a punto de darse la vuelta y marcharse. Sin embargo, las palabras de David volvieron a captar su atención. En ese momento, la voz mecánica parecía tener un matiz de diversión. Dijo con calma. Mi señor, esto es solo un aperitivo, el superpoder del hombre púrpura no es algo con lo que haya nacido. Puede que haya sido fabricado. Con el ceño fruncido, Zaire se detuvo, fijó su mirada en David y preguntó. ¿Está relacionado con los misteriosos compuestos de Industrias Roxxon? Exactamente, con un 80% de probabilidad. El orfanato Río Rojo, donde creció el hombre púrpura, ha sido financiado durante mucho tiempo por una compañía de entretenimiento llamada Agua. Esta relación de financiación se remonta incluso a la Segunda Guerra Mundial, aunque la compañía Agua parece no tener conexión con Industrias Roxxon, he encontrado algunas pistas. Creo que esta empresa es una subsidiaria de Industrias Roxxon. ¿Por qué una empresa de entretenimiento controlada por Roxxon financiaría un orfanato con pérdidas durante tanto tiempo? A menos que este orfanato genere mayores ganancias para la capital, además, de este orfanato salió un huérfano con superpoderes. Mi señor, creo que esto no es una coincidencia, vale la pena investigar más. ¿Estás diciendo que el orfanato es un laboratorio para crear superhumanos? No puedo decirlo con absoluta certeza, pero creo que podemos abrir una esquina del iceberg y descubrir más problemas debajo. En un instante, con sus pensamientos acelerados, Zaire entrecerró los ojos. Fijó su mirada en Iron Man y preguntó. ¿Dónde está ubicado el orfanato del Río Rojo? Mi señor, en Kansas, en un pueblo rural llamado Smobile. Zaire se quedó en silencio por un momento y luego asintió levemente. Entendido. Continúe la investigación. Como ordene, mi señor. Después de abandonar la base secreta, Zaire no se durmió. Se sentó con las piernas cruzadas en su cama. Después de dudar por un momento, volvió a abrir el simulador. Zaire decidió no continuar con la simulación. Temía que el simulador le proporcionara nuevamente una limpieza espiritual. En lugar de eso, Zaire decidió calmar su mente. Navegó casualmente a la página de salvamento. Sin dudarlo, seleccionó 10 intentos de salvamento. Cuenta regresiva para completar el salvamento. 9 horas, 59 minutos, 59 segundos. Mientras observaba cómo la cuenta regresiva del rescate iba disminuyendo, Zaire cerró la página y se recostó lentamente en la cama. Su mirada se desvió ligeramente. Se quedó mirando la noche completamente oscura y se quedó pensando. Hasta que el sueño lo venció, Zaire se fue deslizando gradualmente hacia el sueño. En los días siguientes, Zaire continuó su salvamento. Necesitaba vehículos voladores del universo Varamer. Esto le permitiría realizar operaciones de ataque rápido de largo alcance. Sin embargo, quizás debido a que su último botín de la armadura de batalla del vacío solar le había quitado suerte, gastó 150 horas de tiempo de recuperación. Apenas logró reunir un conjunto de armadura de la Fuerza de Defensa Imperial, junto con más artículos diversos. Recompensas de rescate. 10 conjuntos de armadura básica de guerrero de escarcha balaya completamente nueva nota.
Producido por Balaya, camarada Bob. No te quedes ahí parado, estás a punto de congelarte, aconsejado por soldados del regimiento 246 de Balaya. Recompensas de rescate. 20 conjuntos de armadura básica de soldado de choque cadiano completamente nuevos. Nota. Producido por Cadia Fortress. Si me preguntas, Cadia nunca cae a menos que vengan las arañas de disformidad. Recompensas de rescate. 5 pistolas láser desgastadas por la batalla. Nota. Producido por los Mechanicus, por favor no se lo tengan en cuenta, sus espíritus de máquina aún persisten. Recompensas de rescate. 100 espadas largas especiales Blonde. Nota. Producido por Blonde Nest. Amigo, ¿a este trozo de metal lo llamas espada? Los soldados del 5 regimiento de Blonde Swordsmen te dan un pulgar hacia arriba. Recompensas de salvamento. 10 sillas de montar estándar para la caballería bárbara de Atila. Nota. Producido por Atila, si puedes soportar el olor en ellos y felicitaciones, bienvenido a la caballería bárbara. Recompensas de rescate. 10 conjuntos estándar de cazadores orcos de Agimigoton. Nota. Producido por Agimigoton, 1 cabeza, 2 cabezas, 3 cabezas y no tengas miedo, simplemente me gustan las cabezas de piel verde. Recompensas de rescate. 10 conjuntos estándar del ejército de la capa roja de Mías. Nota. Producido por Mías 15 TH Planet, llamas apestosas y máximo disfrute. Recompensas de rescate. 10 raciones estándar de Astartes. Nota. Producido por el Mechanicus, créeme, los mortales no deberían intentar esto a la ligera, te romperá los dientes y perforará tus intestinos. Tras respirar profundamente, Zaire examinó la deslumbrante variedad de recompensas de salvamento. Él no se sentía frustrado. Después de todo, no fue una pérdida. Al menos no tendría que preocuparse por el material de entrenamiento para los soldados en el futuro. Aunque los use hasta la muerte, no los desgastaré del todo. Zaire no pudo evitar suspirar mientras elegía otros 10 intentos de salvamento. Luego se levantó de su escritorio. Tenía la intención de dirigirse a la base secreta. Sin embargo, en ese momento, de repente sonó su teléfono, que había dejado sobre la mesa. Hola tía, ¿qué pasa? Zaire contestó el teléfono casualmente. Después de escuchar durante unos momentos, no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Milímetros? ¿Mi compañero de la secundaria? Chapter 68. 065, Confused el, Have you heard of our Lawrence Savior the Emperor? Los últimos rayos rojo sangre del sol poniente desaparecían gradualmente en el horizonte. Innumerables luces de neón brillantes iluminaban cada rincón de la ciudad. Los deliciosos restaurantes, incluso después de cerrar sus puertas a nuevos clientes, permanecieron abiertos. Mi tía, vestida con su uniforme blanco de chef, se apoyaba en el marco de la puerta de la cocina, y su mirada se desviaba de vez en cuando hacia una mesa cerca de la entrada. En ese momento, la luz de neón de la puerta iluminó a una chica de cabello negro con una chaqueta de cuero negra. Un vistazo reveló su aspecto cansado y desaliñado, con el cabello grasiento y despeinado, como si no lo hubieran lavado ni arreglado en días. Miraba fijamente el plato de arroz frito frío frente a ella, como si su mente divagara en la distancia. Justo entonces, Carl, que acababa de limpiar la cocina, se acercó a la tía. Asomó la cabeza, con sus gafas sin montura brillando al mirar varias veces a la chica de pelo negro. Luego, volviéndose hacia la tía, preguntó. Jefa, ¿aún no se ha ido? Milímetros, la tía asintió solemnemente, con expresión seria. Bajando la voz, se quejó. Lleva todo el día sentada ahí después de haber pedido solo un plato de arroz frito, si no hubiera dicho que era una antigua compañera de clase de Zaire, ya la habría echado. La tía frunció el ceño y continuó. ¿Crees que esa chica desaliñada podría ser una drogadicta? Mi Zaire siempre se ha portado bien, nunca se ha metido en problemas en la escuela, además, lleva tanto tiempo sin ir a la escuela que no tendría tiempo para traer chicas, ¿verdad? Antes de que la tía pudiera terminar, Carl esbozó una sonrisa de impotencia. Asomó la cabeza de nuevo, observando a la chica de pelo negro una vez más, antes de decir con seguridad. Esa chica no parece estar drogada, más bien parece que sufre algún tipo de trastorno de estrés postraumático. ¿Eh? ¿Qué trastorno? ¿Es una enfermedad mental? La tía se quedó un poco desconcertada, con los ojos llenos de confusión mientras miraba a Carl. Suspirando, Carl se subió las gafas sin montura y se encogió de hombros con tono monótono.
En pocas palabras, el trastorno de estrés postraumático, o TEC, es una afección mental que surge después de que alguien haya experimentado, presenciado o estado sujeto involuntariamente a una lesión grave o a una amenaza de muerte. Ah, ya veo. La tía asintió vagamente, aún con aspecto un poco desconcertado. Sin embargo, su mirada hacia la chica de pelo negro ahora tenía un atisbo de compasión. Un poco más tarde, justo cuando la tía, siempre bondadosa, estaba a punto de cambiarse de ropa y quizás sentarse a hablar con la chica para ofrecerle algún consejo, la figura alta y musculosa de Zaire apareció en la entrada del restaurante. Ni siquiera había entrado, pero al instante vio a la aturdida chica de cabello negro, Jessica Jones. Sonriendo, Zaire saludó a la tía y a Carl antes de sentarse frente a la niña. Con el rostro inexpresivo, Zaire fijó la mirada en la despeinada Jessica. Tras un breve silencio, suspiró. Jessica, ¿de verdad no le temes a la muerte? Al oír la voz familiar, Jessica, que había estado perdida en su propio mundo, finalmente pareció volver a la realidad. Miró a Zaire con la mirada perdida, dudó y dijo: Lo siento, si hubiera tenido otra opción, no me habría atrevido a molestarte. Antes de que pudiera terminar, Zaire levantó ligeramente la barbilla y la miró a los ojos. ¿Cuándo me reconociste? Jessica, con aspecto cansado, respiró hondo y esbozó una leve sonrisa. Parpadeó y dijo: En aquel momento, me resultabas familiar. Pero cuando llegué a casa y saqué el viejo anuario escolar, apenas pude confirmar que eras tú. Ya me lo esperaba, dijo Zaire, aún inexpresivo. Pero como solo éramos compañeros de clase y no exactamente amigos, no me andaré con rodeos contigo. ¿Necesitas algo de mí? Yo quiero que me salves. Como si por fin hubiera encontrado una salida, Jessica respiró hondo, apretando los puños con fuerza sobre la mesa, emitiendo un crujido. Ingenuamente pensé que una vez que el demonio se fuera, estaría a salvo. Pero me di cuenta de que estaba equivocada. Cuando me controlaba, aún estaba consciente. Sin querer, lo ayudé a cometer muchos actos terribles. Asesinatos y robos eran solo cosas sin importancia en aquella época. Yo incluso, lo siento, me dejé llevar un poco. Temblando al recordar sus dolorosos recuerdos, Jessica respiró hondo varias veces para apenas contener la agitación que sentía. Con una sonrisa amarga, miró a Zaire y continuó. Llevo días y noches sin poder dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, me atormentan esas aterradoras experiencias. Desde que me salvaste, he vuelto a ti, te lo ruego, ayúdame a encontrar una razón para seguir viviendo. Aunque decidas matarme, no hay problema. En ese momento, la desesperación inundó los ojos de Jessica. Zaire, sentado frente a ella, arqueó una ceja, observando su expresión con atención. Tras una pausa, soltó una risita. Respirando hondo, preguntó con solemnidad. Jessica, ¿de verdad no le temes a la muerte? No lo soy. ¿No te arrepientes? Siento que ya no queda nada en mi vida de qué arrepentirme. Entonces, ¿estás dispuesto a contribuir al futuro de la humanidad? ¿El futuro de la humanidad? No lo entiendo bien. ¿Crees que eres la única que ha pasado por tanto sufrimiento? ¿Crees que eres la chica más miserable del mundo? En este mismo momento, mientras hablamos, innumerables personas están padeciendo dificultades que nunca deberían haber enfrentado. Seres imprudentes con superpoderes, organizaciones caóticas y malvadas, formas de vida extraterrestres depredadoras, y hasta los monstruos de los antiguos mitos y leyendas. Jessica, estamos al borde de la extinción de la humanidad, entonces, ¿estás dispuesto a unirte a mi causa y darlo todo por el futuro de la humanidad? Lo soy, pero Zaire, no estarás intentando reclutarme para algún tipo de religión, ¿verdad? ¿Religión? No, tu perspectiva es demasiado superficial, demasiado estrecha. Este es un espíritu humano de larga data, una creencia que la humanidad debe mantener para sobrevivir. Ahora, déjame contarte la historia de un ser inmortal, transmitida desde tiempos antiguos, ha sido conocido por innumerables nombres a lo largo de la historia, pero el más famoso de todos es, Emperador. Chapter 69. 066, Value for Money salvaje. Un puño, duro como el acero, se estrelló violentamente contra la mejilla de Jessica. La abrumadora fuerza arrojó todo su cuerpo al suelo de metal. Su piel pálida instantáneamente se volvió morada y se hinchó con sangre. Incluso su mejilla se hinchó notablemente. ¡Guau! Zaire exhaló mientras miraba fríamente a la niña, ahora tendida en el suelo, inmóvil. Su voz cortó el aire con gélida indiferencia. Levántate.
Sigue adelante. Antes de que terminara de hablar, un par de ojos inyectados en sangre aparecieron detrás del despeinado cabello negro de Jessica. Ella no dijo nada, solo se concentró en regular su respiración, apretando los dientes mientras se obligaba a levantarse del suelo. Unas cuantas respiraciones después, Jessica apenas logró mantenerse en pie. Al mismo tiempo, evaluó con atención el dolor agudo que irradiaba desde diferentes partes de su cuerpo. Sin embargo, entre sus cejas fruncidas, afloró una sensación de alivio y liberación. ¡Ja! Desde lo más profundo de su garganta, Jessica dejó escapar un rugido de ira reprimido durante mucho tiempo. Apretó los puños una vez más mientras cargaba contra Zaire. Pero después de solo unos pocos días de entrenamiento básico de combate, la chica con superpoderes no era rival para Zaire, una veterana de muchas batallas. Ni siquiera se molestó en contraatacar. Con un simple paso lateral y un firme empujón en la espalda, Jessica, que se había precipitado imprudentemente, se precipitó hacia el suelo metálico como una bala de cañón humana. Ruido sordo. El choque entre su cuerpo y el suelo resonó por toda la habitación. Jessica dejó escapar un gemido de dolor, quedándose allí sin fuerzas para levantarse. Ella yacía en el frío suelo de metal, jadeando en busca de aire y sin querer mover ni siquiera un dedo. Unos segundos después, pareció caer inconsciente o entrar en un sueño profundo y exhausto. En ese momento, el gigante de hierro David, que esperaba cerca, dio un paso adelante. Una luz azul brilló en las cuencas de sus ojos. Después de escanear a la niña que yacía en el suelo, se giró hacia Zaire y dijo: Mi señor, ha agotado sus fuerzas y ha caído en un sueño profundo, sin embargo, gracias a su extraordinaria constitución física, sus heridas se están curando poco a poco. Zaire estiró el cuello de un lado a otro y suspiró, respondiendo a David. Dejémoslo por ahora, incluso con superpoderes, sus habilidades de combate son pésimas. Aún así, su tenacidad es admirable. Por cierto, ¿cómo va la construcción de la enfermería? Podría necesitarla. Lo terminé durante la noche. Es funcional, respondió David. Bueno, déjala descansar. Mientras Zaire hablaba, se alejó del campo de entrenamiento, recién después de calentar. El gigantesco gigante de hierro David, de 2 metros de altura, inclinó su cabeza de metal y su luz azul parpadeó mientras miraba a la niña humana dormida, murmurando. Humano, deberías sentirte honrado. Entonces, David dio un paso adelante, levantando fácilmente a la dormida Jessica con un brazo de metal y dirigiéndose hacia la enfermería. En el salón de la base, Zaire permanecía relajado bajo la ducha. Mientras el agua tibia caía en cascada, comenzó a tararear una melodía desconocida. Entonces, como si recordara algo, una sonrisa burlona tiró de la comisura de su boca. Jeje, aunque Jessica había recurrido a él por desesperación, Zaire ahora tenía un asistente capaz, que sentaba las bases para construir su futura fuerza. Su voluntad también era más fuerte de lo que él había anticipado. Su doloroso pasado la había hecho más receptiva a los duros métodos de Zaire. El único defecto o quizás la locura de la juventud fue que Jessica parecía impasible ante la presencia del David. En lugar de escandalizarse por su existencia, se adaptó fácilmente a la nueva visión del mundo. De hecho, después de una breve conversación, incluso sugirió que David la ayudara con su deuda de tarjeta de crédito. Unos minutos después, Zaire, tras ducharse, se cambió de ropa. Se sentó con las piernas cruzadas en la cama metálica y abrió la interfaz del simulador. Zaire volvió a escanear la página de salvamento, frunciendo ligeramente el ceño. El vehículo de vuelo que necesitaba con urgencia aún no había aparecido. Resultados recuperados. Gauss Blaster antiguo 1, anotación. Producida por los Necrones, la tecnología más aterradora que jamás hayas visto. Y tú, humano, tienes una extraña predilección por ellos. Resultados de rescate. Tolva de gravedad 1, anotación. Equipo estándar de los Elíseos. Nuestra misión. Descender de los cielos. Resultados de rescate. Armadura de caparazón de soldado de asalto Kasrkin, 1 conjunto, anotación. De cada día, soldado, te servirá, hasta la muerte. Resultados de rescate. Granadas cegadoras de Dawn of War, 10, anotación. El especial de los cuervos sangrientos. ¿Quién dice que una granada cegadora no mata? El legendario héroe Alexien no está de acuerdo. Las cejas fruncidas de Zaire se relajaron levemente mientras observaba la armadura del Gauss Blaster y del Stormtrooper.
Este botín valió la pena. No solo había obtenido una armadura Kasrkin, sino que también había rescatado la aterradora arma Necron. Sin embargo, con equipo ofensivo en abundancia, Zaire se vio más inclinado a adquirir equipo funcional, como el vehículo de transporte Valkyrie del Imperio. Parece que esta vez se me acabó la suerte. Confiar solo en el rescate está fuera de cuestión, parpadeó Zaire un par de veces, cerrando el simulador. Enderezando la espalda, su respiración se fue calmando poco a poco y Zaire abrió de nuevo el simulador, ofreciendo su oración habitual al emperador. Estaba listo para la siguiente simulación. Simulación inicializándose. Identidades disponibles. Novato de Katachan, granadero Krieger, sargento Kasrkin, soldado de desembarco Eliseo. Seleccione una identidad para la implementación. Si se niega a elegir, se le asignará una identidad aleatoria. Selección de identidad rechazada. Simulación inicializándose. Has descendido al universo de Waramer. Hora. Desconocida ubicación. Sector galáctico. Segmentum Ultima. Subsector ultramar. Has descendido a la superficie del planeta, te encuentras acostado en una camilla, a tu alrededor hay soldados heridos que gimen por todas partes, mientras tanto, varias figuras vestidas con armaduras azules y blancas se mueven entre los heridos, sus herramientas médicas emiten una tenue luz verde mientras escanean a cada paciente. Intentas levantarte de la camilla, un trabajador médico nota su movimiento. Soldado, no te muevas solo, agravarás tus heridas, se acerca, con la voz apagada a través de su casco sellado. Intentas hablar, pero, de repente, la herramienta del trabajador médico emite un pitido agudo. Está infectado. Grita el médico, con los ojos fijos en ti y urgencia en su voz. Chapter 70. 067, Kugat, Fateroth Plagues, 1. No tuviste tiempo para reaccionar. Varias figuras te rodearon rápidamente. Otro oficial médico apuntó un dispositivo de augurio y una pistola láser a tu cabeza. Permaneciste en calma y no mostraste ningún comportamiento precipitado. Tu mirada se fijó en la luz verde emitida por el dispositivo de augurio, y pudiste escuchar el bajo zumbido de su funcionamiento. Maldita sea, está bien, no hay infección, Charles, el espíritu de tu augurio está alterado. Necesita calmarse. El médico enfundó la pistola láser y se giró para quejarse. El médico llamado Charles miró su dispositivo e hizo un gesto de impotencia hacia ti. Suspiraste con un ligero alivio. No querías experimentar la emoción de tener un láser quemándote el cráneo. Lo siento, soldado, fue mi culpa, se disculpó Charles después de inspeccionar el dispositivo. Aceptaste la disculpa y preguntaste con cautela sobre la situación actual. La guerra continúa. Charles, con una máscara, dejó escapar un suspiro ahogado. Señaló tu uniforme. Los cadianos han sufrido pérdidas aún mayores, miraste hacia abajo. Notaste que llevabas el uniforme de un soldado de choque cadiano. Querías preguntar más, pero Charles ya se había marchado apresuradamente. Instintivamente miraste en la dirección en la que corría. Varias naves de transporte Valkyrie maltratadas descendieron del cielo, trayendo más heridos. En la primera semana, sus heridas ya habían sanado por completo. A través de conversaciones con otros soldados, usted recopiló información básica. Se enteró de que se estaba librando una brutal batalla por el planeta Arcus. Las fuerzas del caos, plagadas de plagas, habían invadido el mundo del jardín a través de una grieta disforme, buscando arrastrarlo completamente a los reinos del caos. Estabas ansioso por volver a la pelea. Su intento de actuar independientemente fue detenido por los médicos. Por favor, ten en cuenta los sentimientos de los demás. ¿Crees que eres el único dispuesto a sacrificarse por el emperador? ¿Qué crees que puedes lograr solo en el campo de batalla? Tu viejo conocido Charles te reprendió por tu imprudencia. Él te instó a esperar. La moral de los heridos necesitaba recuperarse y las unidades necesitaban reorganizarse. Intentaste persuadirlo para que te permitiera unirte a las unidades recién reformadas antes de tiempo. Le sedaron a la fuerza. Caíste en un sueño profundo. Sin querer, pareció que te deslizaste hacia un sueño nebuloso. Caminabas solo en un desierto cubierto de niebla. El aire húmedo llenó tus pulmones mientras instintivamente agarrabas tu rifle láser. Tus ojos recorrieron el paisaje árido, inalterado en todas direcciones. Tus botas se hundieron en un camino fangoso sin fin. Tu mente entró lentamente en un estado de trance confuso. Entonces lo oíste. Una melodía extraña, profunda y nauseabunda, que resonaba débilmente en tus oídos.
Oh, Kugat, qué fino, Kugat, qué grandioso, el cucharón de Kugat es verdaderamente divino, la inquietante canción atravesó tus tímpanos y se adentró en las profundidades de tu cerebro. Fue algo que nunca podrías olvidar, mientras tanto, la espesa niebla que cubría el desierto vacío comenzó a disiparse. Te liberaste del estado de trance. Estabas completamente despierto. Girando la mirada seguiste la dirección de la canción. A varios kilómetros de distancia, en las ruinas de un hospital destartalado, allí estaba una figura enorme, hinchada y podrida, tan grande como una montaña. Llevaba lo que parecía ser un traje protector cosido a partir de innumerables pieles humanas. Su cuerpo grotesco se balanceaba levemente, y sobre su carne grasosa y expuesta, pequeños murguiletes se arrastraban, solo para caer, riendo alegremente. La monstruosidad con cuernos tarareaba una melodía de pesadilla, tomando sustancias repugnantes que le entregaban los portadores de plaga cercanos y arrojándolas descuidadamente. Frente a él, un antiguo caldero, lleno de la esencia de la descomposición, arrojaba humos espesos y verdes. El pus nocivo en el interior burbujeaba y se hinchaba, con explosiones ocasionales que enviaban gotas al aire. De vez en cuando, una gota gruesa caía sobre el agua, trazando un arco verde enfermizo antes de caer en la tierra desolada. Los zombis de la plaga que se encontraban debajo del caldero, quienes se arrojaron voluntariamente a las llamas para alimentarlo, gritaron de agonía mientras el pus los quemaba hasta los huesos. Incluso la más mínima exposición al vil líquido provocó que sus cuerpos podridos se desintegraran, sin dejar nada atrás. Te quedaste mirando con incredulidad la aterradora y extraña escena que tenías ante ti, olvidándote de cómo respirar. Quedaste completamente fascinado. Al mismo tiempo, el rifle láser que sostenías en tu mano emitió un suave y excitado zumbido. Saliste a ese estado. Por un momento, te quedaste confundido. El arma de metal en tu mano había cobrado vida. El calor, como la carne, era suficiente para hacer que se te erizara la piel. Arrojaste el rifle, ahora respirando con dificultad, su boca y nariz recién formadas jadeaban en busca de aire. Te giraste para huir. Pero entonces, de tu uniforme brotaron hongos coloridos y flores extrañas y hermosas. Te sentiste abrumado por el pánico. Ah, pequeño, ¿por qué le tienes tanto miedo a Kugat? La melodía de pesadilla se había detenido, aunque no te habías dado cuenta. La gigantesca e hinchada figura en la distancia te miraba divertida. Al mismo tiempo, una horda de nurgletes risueños se abalanzó sobre ti. Antes de que pudieras luchar, te envolvieron completamente en su masa pegajosa. Solo tu cabeza quedó expuesta. El hedor pútrido llenó tus fosas nasales, invadiendo tus nervios, inundando tu alma, luego, sentiste como si estuvieras usando un traje de nurgletes vivientes. Su risa continuó mientras tropezabas hacia la inmensa y aterradora figura. Esta es nuestra primera reunión, pero el padre Nurgle te mencionó, pequeño. La criatura cornuda removió distraídamente su cucharón, causando que más zombis de plaga se disolvieran. Soy Kugat, padre de las plagas. Su voz adquirió un repentino tono de melancolía.